quiero saludar a Joel García, abogado de la Asociación Civil de Derechos Humanos Fundesi, quien nos acompaña desde la capital venezolana, Caracas. Una buena tarde y gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas tardes, licenciado Carlos Eduardo Sánchez. Así mismo un saludo al canal de las Américas, NTN 24 desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias por su contacto. Doctor García, ¿cómo es que se da un traslado sin que se vea una prueba fehaciente de que fue una decisión del tribunal que maneja la causa de Daniel Ceballos? Fíjense bien, en Venezuela se está presentando una situación bien sui generis en este momento. Se supone que cuando una persona está siendo procesada, en el caso del alcalde, del ingeniero Daniel Ceballos, que está procesado por unos delitos de conspiración y de gabinamiento por un tribunal de juicio, es el tribunal de juicio quien debe ordenar el traslado, porque ese reo está a la orden de ese tribunal. Pero en Venezuela tenemos un ministerio que se llama de Asuntos Penitenciarios, quien que dispone de los reos en la medida de lo posible que mejor le parezca. Ahora bien, analicemos la situación. En Venezuela, en estos días, ha sido noticia mundial por cuanto está siendo señalado por la prensa internacional a un miembro de nuestra Asamblea Nacional, precisamente a su presidente, involucrado supuestamente, presuntamente, porque no puedo decir lo contrario, en actos de narcotráfico. Ahora bien, yo considero que esta situación que se suscita con Daniel Ceballos en horas de la madrugada y ese traslado de manera repentina, tiene que ver como para desviar la atención. Lo que están buscando es que nos olvidemos de los problemas de Venezuela realmente, como es la divisa, la economía, la inflación, la delincuencia, y lo que busca es un tema ahorita porque todo el mundo está centrado en el traslado de Daniel Ceballos. Pero bien, se dio. Y tengo entendido que se uniformó e incluso que se le cortó el cabello. Eso es lo que he tenido conocimiento por los medios de comunicación y por lo que se ha dicho de su señora esposa, la señora de Ceballos. Ahora, doctor, ¿qué saben de la situación de Leopoldo López, que también está recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, donde estaba recluido Daniel Ceballos? Desde anoche, incluso su esposa Lilian Tintori había anunciado una situación irregular en esta prisión que queda a una media hora, 45 minutos de Caracas. ¿Qué saben del caso de Leopoldo López? Bueno, en el caso de Leopoldo López, ese dirigente político ha sido objeto de amenazas constantes. Se lo digo con conocimiento de causa por cuanto yo formo parte del equipo de la defensa de uno de los estudiantes que está siendo enjuiciado con Leopoldo López. Es decir, yo vengo asistiendo desde hace casi un año a todas las audiencias de juicio de Leopoldo López. Leopoldo López en cada una de las audiencias ha denunciado que en horas de la madrugada se le meten a su celda para amenazarlo, hombres encapuchados y armados con fusiles, con armas largas para someterlo. Le ofrecen que se vaya del país, que se tome un avión y se vaya. Y Leopoldo López, bueno, íntegramente como se encuentra, así como dice él, y me lo ha dicho personalmente, que así lo meten en una caja de zapatos, él no se va a ir de Venezuela, porque la lucha en Venezuela es hasta lograr la victoria, es decir, la lucha es conseguir un Estado democrático, social, de justicia y de derecho, tal y como lo consagra nuestra carta política. En el caso de Leopoldo López, no nos extrañemos que también pueda suscitarse un hecho de esta naturaleza, a mí de que en varias oportunidades ha sucedido que él se le dice que se prepare, que lo van a trasladar. Es decir, esa amenaza ha sido constante. Vimos en meses anteriores un suceso bastante lamentable, el caso del piloto Rodolfo González, que también suscitó lo mismo. Los presos políticos que estaban en el CEDIN le venían siendo amenazados con ser trasladados a hechos penales ordinarios, estos penales de la muerte, porque sabemos que en nuestras cárceles en Venezuela, como así lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha dictado medidas cautelares para los presos que están recluidos allí, que tenemos problemas de hacinamiento, de violencia y de muerte. Más de 7.000 muertos en una década. Eso indica el grado de violencia que tiene un penal en Venezuela. Ahora bien, en el caso de Ceballos, en el caso de Leopoldo López, son procesados. La Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que los procesados no pueden estar con los condenados. Ningún procesado podría estar en esa penitenciaría. Le escuchaba a una de las personas que tiene en el canal de que el defensor del pueblo informó de que no había sido trasladado a la penitenciaría general de San Juan de los Morros, sino al centro de procesados 26 de julio en el estado Guárico. Pero es que aquí no hay diferencia. Aquí la diferencia de una cárcel a otra es el nombre simplemente. En las cárceles nuestras mueren las personas todos los días. No solo por la violencia, también por la falta de atención médica en los casos de las personas que están contagiadas del virus de SIDA, igualmente de tuberculosis.
Bien, estoy conversando con Joel García, abogado y además defensor de derechos humanos, pero ella publica en redes sociales, a través de su cuenta en Twitter, en este caso, @Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, un mensaje, dice: no me voy de Ramo Verde hasta tener una prueba de vida de @Leopoldo López. Es decir, está en la puerta, no ha podido verlo, es la situación que ha denunciado desde la mañana, pero se presume entonces que se daría este traslado, probablemente en represalia, castigo, a dos presos, llamados presos políticos y dirigentes políticos venezolanos que se han convertido prácticamente en un dolor de cabeza. Daniel Ceballos acaba de arrasar en la elección primaria de la Mesa de la Unidad Democrática en un circuito del estado Táchira. Él era precisamente el alcalde de la ciudad capital de esta entidad, fronteriza por supuesto con Colombia, y pareciera que hay un movimiento estratégico ahí por parte del gobierno de Nicolás Maduro respecto a estas dos personalidades, a estos dos dirigentes políticos. Abogado, cuando se presenta una situación irregular, ¿a qué institución pueden acudir los familiares, por ejemplo, de Daniel Ceballos y Leopoldo López, tomando en cuenta que usted lo decía, Daniel Ceballos es un procesado, no es un condenado, no debería estar en una cárcel como esta, donde hay algunos reclusos que ya tienen condena por 30, 25, 18 años, algunos cometen delitos de violación? Ya usted hacía referencia a esa situación que se le presenta a Daniel Ceballos. ¿Qué hacer en este momento? ¿Quién es el responsable de la vida de Daniel Ceballos? El primer responsable es el juez. Él está a la orden del juez. El órgano jurisdiccional es que tiene sometido, tiene restringida su libertad por una orden del juez. El juez es el primero que se debe hacer efecto del reclamo. Ahora bien, en Venezuela tenemos organizaciones, tenemos organismos, pero no tenemos instituciones. La misma Defensoría del Pueblo, ustedes bien saben que la Defensoría del Pueblo no defiende al pueblo, la Defensoría defiende al gobierno. Usted nunca verá al Defensor del Pueblo, Tarek William Saá, diciendo nada en contra del gobierno. No se trata de que diga o no contra del gobierno, se trata de que diga simplemente la verdad. El Defensor del Pueblo ya va a decir que esto es rutinario, etcétera, etcétera. ¿A dónde acudir? Tenemos la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público. El Ministerio Público tampoco es un órgano independiente. En Venezuela tenemos un Estado constitucional, pero no tenemos un Estado garantista. ¿Dónde acudir? No tenemos exactamente dónde acudir, porque todas las instituciones, por decirle instituciones entre comillas, están secuestradas por el Poder Ejecutivo. Por eso es que se ve que en Venezuela todo el mundo acude a la Corte Interamericana, a la Comisión de Derechos Interamericana de Derechos Humanos, acude a organismos internacionales, acude a los medios de comunicación internacionales, porque en Venezuela, lamentablemente, no tenemos ni medios de comunicación, no tenemos ni instituciones. Por supuesto que el deber ser es interponer las denuncias ante las instancias dentro del país, las instancias de nuestro foro interno, para poder acudir a la esfera internacional. Tenemos casos recientemente tenemos casos como el ejemplo de Lorenzo Ale, Gabriel Valle, que están recluidos también en el Sevilla del COVID, aislados del mundo, lo que se llama el aislamiento celular. Tenemos casos de todos los presos políticos que son objeto de tortura, maltrato psicológico. Sabemos muy bien que nuestra misma Constitución lo prohíbe. Tenemos una ley especial contra la tortura y los tratos crueles y degradantes. Tenemos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero en Venezuela no se respeta absolutamente nada. En Venezuela estamos carentes de institución. ¿Dónde acudir? Tenemos que acudir a las instancias que tenemos, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y probablemente el juez, que el juez es responsable de toda esta situación. Pero bien, sabemos cuál es la respuesta. En Venezuela no se le puede ganar una al Estado, no se le gana una al gobierno. En pantalla, Joel García, abogado de la Asociación Civil de Derechos Humanos, Fundesi. Quiero agradecer que haya atendido la llamada de la tarde fin de semana de NTN 24. Carlos Eduardo, muchas gracias por el contacto y esa deferencia que tiene el Canal de las Américas siempre con Venezuela. Muchas gracias por todo ello. Un placer, una buena tarde, doctor.